Papá, son bueyes. Hace más de 2,5 millones de años, en África, entre los primates, surgió el Homo. Desde entonces, el género humano siguió evolucionando, se extendió por toda la Tierra y se diversificó. Hoy, solo sobrevive una especie: nosotros. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ahora, desierto. Antes, bosques y selvas. Nuestro origen hunde sus raíces en un África selvática y en unos primates arborícolas, braquiadores. Los cambios climáticos y la desecación ambiental redujeron los bosques. Algunos primates se adaptaron a la sabana caminando erguidos y liberando sus manos, los australopitecos. Su desarrollo cerebral y la capacidad de transformar las piedras en herramientas permite reconocer entre ellos a los primeros humanos, Homo habilis. Sus sucesores tenían ya una cara muy semejante a la nuestra. Su desarrollo cerebral, su organización familiar y cohesión social son la clave de su éxito evolutivo, siendo además los factores distintivos del género humano. África es el origen de la expansión hacia toda la Tierra. Hace 1 millón de años, Homo erectus pobló el continente asiático hasta el extremo oriente. En Europa se desarrolló Homo heidelbergensis. A partir de él surge el único homínido europeo, el hombre de Neandertal. El Neandertal soportó las frías glaciaciones y llegó a convivir con los sapiens llegados de África hace 40.000 años. Pero su naturaleza y su cultura no fueron suficientes para impedir su marginación geográfica y su extinción hace menos de 30.000 años. Al sapiens asociamos el Paleolítico Superior, periodo cultural caracterizado por la manifestación generalizada del pensamiento abstracto y simbólico, por el primer arte de la humanidad, por el gran arte de las cavernas. Hace
hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones: la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. Los sapiens encontraron aquí buenas condiciones para su vida basadas en la recolección y la caza. Constituían grupos humanos que disponían de conocimientos, tecnología y organización social muy superiores a lo que supone la errónea imagen del hombre de las cavernas. Perfeccionaron al máximo la talla del sílex y el aprovechamiento de astas y huesos. Con estas materias primas, ensayaron varios diseños para puntas de caza o arpones, y crearon artefactos tan eficaces como la aguja de coser. Conocedores de los recursos naturales, ampliaron su dieta a los peces de río y a los moluscos recolectados en la costa. Una dieta amplia y variada. Comían de todo. Su esperanza y calidad de vida, notables. En su casona de Puente San Miguel, podemos imaginar a don Marcelino Sanz de Sautuola, el gran descubridor e investigador de Altamira, hacendado y abogado. Desarrolló su interés por la historia y las ciencias naturales, realizando estudios y publicaciones, y recorriendo las suaves lomas de Vispieres, que separaban su casa de la vecina Santillana. Santillana del Mar
es una de las poblaciones más bellas y singulares del mundo. Su origen se remonta a la Alta Edad Media, cuando un grupo de monjes se asentó en el lugar. Su bagaje incluía las reliquias de una santa virgen, de nombre Juliana, martirizada durante la persecución del emperador Diocleciano, en Bitinia, en la actual Turquía. Sobre las reliquias fundaron una ermita que, con el tiempo, se transformó en un gran monasterio y centro devocional inserto en la ruta jacobea. Los privilegios y concesiones reales extendieron el dominio monástico hasta hacerlo notable y alcanzar su abad el señorío sobre la villa nacida en su entorno. La villa misma tomó el nombre de Santa Juliana, Santillana. Se configuró a partir de la Rúa del Rey. Esta calle principal, existente ya en el siglo XII, partía del atrio de la Colegiata y junto a ella se fueron agrupando casas, huertos y corrales, abriendo plazas, levantando torres, casonas y palacios. Apuntaba don Benito Pérez Galdós: el mar, de quien Santillana toma su apellido, no se digna mirarla ni tampoco dejarse ver de ella. Jamás ha pensado hacerle el obsequio de un puertecillo que en otras partes tanto prodiga. En la eufónica arquitectura de sus sílabas, el mero nombre de Santillana es capaz de evocar galopes de bisontes, rítmicos pasos de legiones romanas que van a castigar insurrecciones de tribus cántabras, canto litúrgico de monjes ante la reliquia venerada de una mártir. Tiempo después, sonó su nombre ligado al sensacional descubrimiento de la famosa cueva de Altamira. Continúa viviendo la vida del pasado y es el lugar maravilloso donde se puede realizar la más tremenda hazaña que es dable a los humanos: salir del tiempo. Salir del tiempo. Ir a París al encuentro de la modernidad, condensada en la Exposición Universal de 1878, fue lo que puso casualmente a don Marcelino en contacto con la prehistoria. Pero antes, su afición por las ciencias de la naturaleza le había llevado a recorrer una cueva descubierta unos años antes cerca de su casa, a medio camino de Santillana del Mar, la cueva de Altamira. Supo de su existencia a través de Modesto Cubillas, vecino de un pueblo cercano. Aquí, con la ayuda de la pólvora, se extraía piedra para las construcciones de los barrios y pueblos próximos. Probablemente, las explosiones agrietaron la tierra y derrumbaron las rocas que obstruían su boca de entrada desde hacía milenios. A partir de esa grieta, Sautuola, hacia 1875, la exploró hasta el fondo, más a causa de su diversa curiosidad que de algún otro interés concreto conocido. La cueva, a 156 metros sobre el nivel del mar y a poco más de 2 kilómetros del río Saja, tiene 270 metros de desarrollo longitudinal. En la galería principal, la altura oscila entre los 2 y los 12 metros y la anchura entre los 6 y los 20. Una remota actividad kárstica durante el Plioceno dio origen a estas grietas y huecos, aumentados por posteriores hundimientos y fracturas que acabaron por configurar la cueva. Sautuola llegó, incluso arrastrándose, hasta el estrechamiento final, ya infranqueable, de la última galería. Allí observó, sin darles valor alguno, ciertos dibujos negros en sus muros.
En la Exposición Universal de París, en el Pabellón de Ciencias Antropológicas, Sautuola conoció las colecciones de útiles prehistóricos hallados en las cuevas de Francia y también a algunos de sus investigadores. Esto le animó a buscar la prehistoria en las cuevas de Cantabria. Aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado muy principalmente por las numerosas y curiosísimas colecciones de objetos prehistóricos que tuve el gusto de contemplar repetidas veces durante la exposición de París, me resolví a practicar algunas investigaciones en esta provincia. Al año siguiente volvió a Altamira y comenzó a excavar en su interior, junto a la antigua entrada. Halló herramientas de piedra y asta junto a otros restos de conchas y huesos. Un día de esos, mientras excavaba el suelo, su hija María descubrió las pinturas del techo. Papá, son bueyes. La niña iluminaba el techo de un lateral tan bajo que Sautuola hubo de agacharse para ver bien lo que su hija le mostraba. Quedó sorprendido. No se conocía nada igual. Enseguida intuyó la importancia del descubrimiento y, valorando su fragilidad, colocó una puerta en la cueva e instó al ayuntamiento a su conservación. Al estudiar más a fondo el hallazgo, comprendió su trascendencia. Un año después, en 1880, publicaba un breve libro sobre sus exploraciones realizadas en diversas cuevas de la región, que tituló, modestamente, Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Quizá intuyendo las dificultades que iba a haber para el reconocimiento del primer arte de la humanidad, comenzaba exponiendo los hallazgos realizados en las cuevas del municipio de Camargo. Después, al estudiar Altamira, relacionaba los objetos hallados con los conocidos en Francia, calificaba como arte aquellas pinturas, identificaba entre las figuras al extinto bisonte y concluía, de forma acertada, que tanto los objetos y otros restos como las pinturas pertenecían al Paleolítico. Tan importante hallazgo no fue admitido por la comunidad científica. Todo parecía excesivo: la calidad de las figuras, su magnitud y la antigüedad que Sautuola les atribuyó. Y el hallazgo fue descalificado por erróneo o ignorado por su supuesta fraudulencia. Para los evolucionistas, y la mayor parte de los prehistoriadores lo eran, la más remota humanidad conocida entonces no podía ser ya capaz de crear un arte de tales magnitudes. Émile Cartailhac, una de las figuras más reconocidas del momento en el campo de la prehistoria, llegó a considerar el asunto como un montaje de reaccionarios y clericales españoles hecho en desprestigio de las tesis evolucionistas. Pero a finales del siglo XIX, los descubrimientos de pinturas y grabados similares en cuevas francesas, ocultos en muchos casos bajo sedimentos paleolíticos, vencieron finalmente todas las reticencias. El propio Cartailhac rectificó, publicando en 1902 un artículo en el que reconocía haber sido partícipe de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Llegaba demasiado tarde. Don Marcelino había fallecido en 1888. Desde que se reconoció plenamente el valor de las pinturas de Altamira, su popularidad creció rápidamente y en la misma medida crecieron sus problemas de conservación. Cuando el turismo se generalizó en España, la cueva llegó a ser uno de los monumentos más visitados. En 1979 se creó el Museo Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira. La cueva se cerró al público con el fin de analizar su estado y los factores para su mejor conservación. En 1982, la cueva fue de nuevo abierta, pero el acceso quedó limitado a un máximo de solo 8.500 personas al año. La neocueva permite conocer Altamira, evitando poner en peligro la cueva original. Su realización se ha basado en una profunda investigación previa y ha sido parte de un gran proyecto museológico. El facsímil restituye el espacio cavernario a su estado original durante el Paleolítico,
recuperando la boca de acceso y suprimiendo los derrumbes y muros modernos hechos en su interior. La neocueva recrea con precisión milimétrica relieves y texturas. Para pintar las figuras se han utilizado pigmentos naturales idénticos a los que usaron los autores prehistóricos. El nuevo edificio se proyectó fuera del área impluvial y sin impacto visual. Acoge, en un marco contemporáneo, todos los servicios que necesita el museo para cumplir sus funciones y atender a los usuarios. El museo muestra la importancia de Altamira como hito artístico universal y las claves del mundo paleolítico en el que vivieron los hombres que habitaron la cueva, expresando, a través del arte, sus creencias. El objetivo del museo es mostrar al público quiénes vivieron en la cueva y por qué pintaron en ella figuras y signos. Demostrar la relatividad de las distancias en el espacio y en el tiempo, casi todo tan lejano y a la vez tan cercano. En el más importante museo del Paleolítico Superior, junto a las colecciones de objetos prehistóricos, se puede descubrir y aún ver a las personas que protagonizaron un pasado fascinante, despertando el interés por saber más sobre nuestro origen. Las piezas expuestas, la cueva y las pinturas nos hablan de la vida de aquellos cazadores que, agrupados en bandas, ocupaban toda la región cantábrica, una región marcada por una cadena montañosa, modelada por la acción enérgica de sus cortos ríos y dotada de una costa fértil en sus bahías y acantilados. En el país de Altamira vivieron los primeros grupos de Homo sapiens. Ocuparon las áreas que reunían condiciones adecuadas, especialmente las más bajas y próximas al mar. Habitaron los valles alineados perpendicularmente a la línea costera que ofrecían la fertilidad de sus ríos, praderas y bosques. Y utilizaron estacionalmente, en primavera y verano, las zonas más interiores, ya abruptas, al pie de la cordillera cantábrica, que cierra el paso y separa esta tierra de la meseta y del valle del Ebro. Altamira está en el centro de una región cubierta por extensas praderas, salpicada de bosques en galería junto a los ríos y de masas de pinos, robles o abedules. Los grupos familiares habitaron cavidades con amplios y luminosos vestíbulos, estratégicamente situadas dentro de una estudiada y eficaz red de explotación del medio. Se especializaron en la caza de ciervos en las llanuras costeras y en las zonas bajas de los valles, y en la de cabras hacia el interior, en los roquedos. Hoy, en Altamira, la investigación forma parte del trabajo permanente del museo. Almacén, archivos, taller de restauración, laboratorio de investigación. Aquí se clasifica y analiza el material obtenido en las excavaciones y se estudia todo tipo de restos de los que obtener información sobre la vida de nuestros antepasados y sobre su entorno ambiental. Análisis de macro y microfauna, de pólenes y semillas, de carbones, de sedimentos geológicos, de huesos y útiles. Interpretar la cotidianeidad durante el Paleolítico Superior es otro objetivo de las salas del museo. La vida en los tiempos de Altamira se desarrollaba de forma apacible y aún cómoda,
Poco que ver con lo que la literatura, el cómic y el cine fantástico pueden hacernos creer. Se cazaba mediante armas arrojadizas con puntas de piedra o de asta montadas sobre varas de madera, que permitían lanzarlas a brazo o mediante un palo propulsor que actuaba de palanca. El hallazgo de puntas de piedra muy pequeñas y la necesidad de una gran velocidad para hacerlas eficaces hace pensar en la existencia del arco, pero las evidencias más antiguas son posteriores, de hace 10.000 años. Se han hallado restos de la vida doméstica junto a la boca de las cuevas. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, quizá ahumarla y conservarla así. Las pieles se curtían con raspadores de sílex hasta obtener un cuero suave, como gamuza, que podía ser cosido con agujas de hueso e hilos de fibra de tendones. Sus vestidos pudieron ser similares y tan eficaces como los de los inuits y otros aborígenes de Norteamérica del siglo XVII, poseedores de una tecnología similar y habitantes ambos de medios análogos. Son varios los pueblos cazadores y recolectores del presente con los que nosotros, los llamados pueblos civilizados, podríamos establecer analogías, usos y costumbres similares a las que podrían darse con quienes vivieron en los tiempos de Altamira. Todo demuestra un permanente sentido atávico en las relaciones del hombre y la naturaleza. Quienes habitaron Altamira soportaron un clima más fresco que el actual, y conocieron una flora y fauna similares a las que pueden verse hoy algo más al norte, en Eurasia y América. Su vida no estaba exenta de cierto confort. Pese a una alta mortalidad infantil, su esperanza de vida, no superior a los 35 años, no se supera en Europa hasta el fin de la Edad Media, cuando se generalizan las prácticas de higiene. Y es que algunos aspectos de la vida paleolítica no están tan alejados de nosotros mismos. La movilidad caracteriza a los pueblos de cazadores-recolectores, a partir de campamentos base en la franja costera y probablemente remontando los valles por el curso de los ríos, se producían desplazamientos periódicos entre la costa y la montaña
para aprovechar racionalmente los recursos estacionales, tanto vegetales como animales. Un nomadeo programado y eficaz que les llevó a ocupar otras cuevas del entorno. La cueva del Castillo, en Puente Viesgo, ofrece la más completa secuencia de ocupaciones paleolíticas. Su amplio vestíbulo y su dominio sobre la cuenca media del río Pas la convirtieron en un importante campamento base. Desde aquí se tenía acceso a diversos biotopos, el río, el valle y las montañas existentes en su entorno inmediato. La enorme arquitectura natural de la cueva alberga un impresionante santuario poblado de signos, manos y animales pintados o grabados. La pasiega fue descubierta a pocos metros de la cueva del Castillo. Ciervas, caballos y bisontes caracterizan este santuario. Al final de una de sus galerías se halla un estrecho ámbito cuajado de signos. Junto a las del Castillo y pasiega está también la de las chimeneas, con uros, ciervos, algún rebeco y signos cuadrangulares. Chufín, en Rionansa, se ubica en un paraje abrupto. Hoy se abre junto al pantano de Palombera, pero hace milenios, desde su boca, se controlaba un estrecho tramo del valle. En el fondo de la cueva se pintaron bisontes, caballos y signos. Pero es una roca exterior, a plena luz, la que muestra un interesantísimo conjunto de ciervas y cabras. La densidad de población alcanzada en estas tierras durante el Paleolítico Superior se refleja en el elevado número de yacimientos arqueológicos y de cuevas con arte rupestre conocidas en Cantabria, como la del Pendo. Hay más de 50 y nuevos hallazgos que no cesan. Entre todas ellas destaca Altamira, un icono universal, patrimonio de la humanidad desde 1985. El museo nos permite conocer la amplitud del yacimiento, saber de la reiteración de sus ocupaciones, descubrir la variedad de los objetos decorados y apreciar la importancia de su arte rupestre. Todo demuestra que Altamira fue un lugar de referencia para los pobladores de un amplio territorio. Aquí se celebrarían ritos, alianzas y matrimonios. Altamira era un lugar de agregación. Los sentimientos de aquellas gentes también han llegado a nosotros. Al igual que ahora, las personas del Paleolítico Superior amaron a sus seres queridos y lloraron su pérdida enterrándolos esmeradamente, a veces como preparados para seguir viviendo en otra realidad. La muerte y el arte forman parte de ella.
Élie Faure decía: los relatos de los cazadores por la noche, alrededor del fuego, las preguntas de los pequeños, el trabajo de los artistas. Todo prolonga el bosque, el agua, los pellejos y las pieles de abrigo extendidos sobre el suelo, los utensilios de hueso y marfil, las fibras vegetales, los lechos de hojas secas y los haces de ramas muertas entre las estalactitas de la bóveda perlada por la humedad. En las tardes de invierno, en las tardes de fuego y leyendas, sus resplandores esbozan en la oscuridad del fondo apariciones fugitivas. Por ello, plasman su imagen en los rincones más apartados y oscuros de la caverna, donde su poder se perpetúa. Los útiles de pintura no debieron ser abundantes ni complicados. De hecho, aparte del hallazgo de algunas conchas llenas de colorantes, todo lo que conocemos son los propios pigmentos, carbón y óxido de manganeso para el negro, y ocre y hematites en variados tonos para los omnipresentes colores rojizos. Grabar, rayar la roca con una piedra es otra forma de dibujar, a veces sin otra técnica complementaria, pero en ocasiones como trabajo previo al uso del color. El carbón vegetal y el mineral de ocre pudieron utilizarse, quizá, casi como si se tratara de lápices. El ocre, en general, debió molerse y utilizarse disuelto en agua, aplicándose con los dedos, la mano o mediante tampones de piel. En Altamira y la cueva del castillo, el hallazgo de omóplatos de ciervo con animales grabados similares a los de las paredes, con el interior rayado, estriado, ha permitido ordenar la secuencia de los sucesivos santuarios de Altamira y de toda la región cantábrica en la que se utiliza esta técnica. Los estilos y características regionales matizan la uniformidad aparente de un arte extendido por la vieja Europa. Las representaciones humanas en el arte parietal son siempre escasas, y al contrario que los animales, esencialmente naturalistas, son vagamente humanas, semianimales o fantásticas. Las representaciones de vulvas y de manos son con frecuencia su más clara representación. La mano es uno de los temas más antiguos en el arte paleolítico y, paradójicamente, perdura en el arte rupestre posterior hasta el fin de la prehistoria. ¿Es la mano embadurnada la que marca la roca en positivo o, al contrario, la mano limpia que aparece rodeada de pigmento soplado como una aerografía? En todo caso, parece un gesto individual. La mano es de una persona, cuya trascendencia se nos escapa. La figura humana, los signos y los animales son, en orden creciente, los temas fundamentales de este arte. No hay paisajes ni objetos explícitos. Esto llevó a pensar que la caza, la magia de la caza, podía explicar el arte de las cavernas. Hoy sabemos que no es así. La caza no explica el arte de estos cazadores. El estudio de los huesos hallados en las cuevas demuestra que no hay relación directa entre los animales pintados y los animales cazados.
Casi todo tiene un principio, a veces difícil de establecer, pero todo, desde luego, tiene también un fin, normalmente más fácil de precisar. Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué, ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. El reno y el caballo de la Cueva de las Monedas marcan el final del arte paleolítico. Hace 12.000 años, coincidiendo con la última pulsación glacial, aparecieron de nuevo los renos en Cantabria. Después, hace 10.000 años, la Tierra se calentó y el nuevo clima, templado y húmedo, cambió el entorno del hombre paleolítico. La fusión del hielo polar hizo ascender el nivel del mar, dejando la línea de la costa donde ahora la conocemos. Los bosques de coníferas fueron desplazados por los caducifolios de tipo atlántico. Ciervo, corzo y jabalí se adueñaron de ellos. Desaparecieron las praderas y los grandes herbívoros vinculados a ellas, los renos y los bisontes. Los bosques dificultaron las comunicaciones y se perdió el fondo de unidad cultural paleolítica. Desapareció también el arte de las cavernas. Un cambio medioambiental y cultural, el de la desaparición del arte, con el que terminan los tiempos de Altamira. Las cuevas volvieron a ser lo que eran y dejaron de ser santuarios, 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 santuarios. En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Al periodo más antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el Magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón: bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizá su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas.
Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores, el negro, de carbón, y el rojo de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad polícroma, cubriendo por completo la roca. La interpretación del modelo natural y el virtuosismo técnico motivaron en 1906 su popular calificación como Capilla Sixtina del arte paleolítico. Después, a Picasso se atribuye esta sincera y honda reflexión, esta frase: ninguno de nosotros es capaz de pintar así. Y la aún más concluyente: de Altamira aquí, todo es decadencia. ¿Hubo artistas en Altamira? Alguien, desde luego un gran artista, creó todas esas figuras de la nada y lo hizo con gran capacidad y talento. ¿Quiénes eran los artistas de las cuevas? El arte paleolítico es la expresión de una religiosidad y de los ritos a ella asociados. Tal vez su propia realización fuera el mismo rito, y quizá por eso estén en lugares recónditos o difícilmente accesibles. Y quizá habría ritos sociales de participación colectiva frente a los grandes paneles. El arte sería la plasmación del imaginario, el medio de intervención, el ámbito de actuación del chamán o sacerdote. Se puede ver la simbiosis entre arte y naturaleza, entre las figuras creadas y su soporte natural, entre la pintura y la roca, y su relación con las concepciones animistas que subyacen en los más antiguos sistemas religiosos, basados más en una multitud de espíritus que en pocos dioses. Sería el oficiante artista, chamán, brujo o sacerdote quien realizaría para sí y para su grupo, en los relieves del techo, los bisontes y ciervos de Altamira. Un bestiario concreto, ligado a una tradición oral y a determinados mitos que explican la coherencia, la persistencia y la vigencia del arte parietal a lo largo del paisaje europeo, a lo largo de milenios. Un presente eterno.